Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy María Elena González. Soy estudiante de doctorado en Ciencias Cognitivas en el CINCO, Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM, la Universidad Estatal de Morelos. Y estamos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas para entrevistar a un personaje al que yo respeto mucho y admiro mucho, el doctor José Luis Díaz Gómez. Les voy a contar quién es él. Estamos en el marco del 7º coloquio de Ciencias Cognitivas, que se está llevando a cabo precisamente en la UAM, en el 5. El doctor José Luis Díaz Gómez es un destacado médico cirujano y neurocientífico mexicano, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Neurobiología de la UNAM, y actualmente es profesor en la Facultad de Medicina de la misma institución. Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ha contribuido significativamente al estudio del yo y la conciencia. Entre sus obras más destacadas se encuentran Psicobiología y Conducta, Rutas de Indagación, publicado en 1989, La mente y el comportamiento animal, en 1994, El ábaco, la lira y la rosa, Las regiones del conocimiento, 1997, La conciencia viviente, 2007, Las moradas de la mente, 2020, y mi favorito, que es Neurofilosofía del yo, publicado en 2022. Doctor, ¿cómo define usted las ciencias cognitivas y la interdisciplina? Bueno, las ciencias cognitivas en plural implican todas aquellas materias que tienen como objeto de estudio el conocimiento. La palabra cognición, en latín, cognitio, implica conocer. Ahora, ya existe desde la más remota antigüedad una materia dedicada a esto, que es la epistemología, una rama importante de la filosofía. ¿Cuál sería la diferencia con la ciencia cognitiva? La diferencia, además de que hay mucho traslape entre ambas, es que la ciencia cognitiva pretende un abordaje empírico al conocimiento. Es decir, pretende un abordaje más científico, no nada más teórico o conceptual. La ciencia cognitiva entonces nace como una multidisciplina en el concurso de una serie de especialistas en los años 60, 50 y 60 de ciencias del cómputo, antropología, lingüística, neurociencia y otras interesados en el problema del conocimiento. Pero cada uno lo hacía de alguna manera por su lado. La interacción entre estos especialistas generó entonces lo que conocemos ahora como ciencia cognitiva en singular, que en realidad es una materia en formación. Yo diría que no existe una ciencia cognitiva, no hay una facultad de ciencia cognitiva en ninguna universidad. ¿Por qué? Porque es una materia en formación, es una transdisciplina compleja, porque implica la interacción de ciencias básicas, incluyendo desde luego las neurociencias, pero también la biología del comportamiento, por ejemplo, la etología, y ciencias humanas. La psicología está situada en el medio de esto, pero también ciencias humanas como desde luego la lingüística o la propia filosofía. Entonces, la ciencia cognitiva es un reto actual de entender el conocimiento, la conciencia, el pensamiento y demás de una manera más empírica. Se está hablando del famoso hexágono de las ciencias cognitivas y de resolver problemas complejos. Así es casi por definición es una materia que tiene como objeto un problema complejo, de muchas dimensiones, de muchos aspectos. ¿Y usted cree en la transdisciplina? Porque se habla mucho en el 5 de que es un poco imposible llegar a la transdisciplina, y de lo que más se habla como una posibilidad es la interdisciplina, la multidisciplina. Sí, yo sí creo en la transdisciplina. De hecho, funciona en algunas materias muy bien y es siempre un reto, porque no hay nadie que conozca, que sea un polímata del tamaño de Leibniz, ¿no?, que maneje todas las materias de las que estamos hablando. Es imposible ser especialista en todas ellas. Pero sí hay dos posibilidades para la transdisciplina, bueno, dos caminos, diría yo, que se cultivan actualmente. Uno es un camino más o menos individual, en el que un investigador interesado en problemas de la mente o del conocimiento, de la conciencia y demás, echa mano de todo lo que puede para abordar su objeto de estudio.
Podemos citar algunos investigadores importantes en ese campo, algunos filósofos. El recientemente fallecido Daniel Dennett es un buen ejemplo de esto, muy aparte de que tenía una posición con la que no todo el mundo coincide, yo tampoco, pero lo que no cabe duda es que el hombre tenía un abordaje de una amplitud y de una profundidad en esa amplitud extraordinarios. O sea, era capaz de dialogar con gente que hacía etología, que hacía primatología, que hace lingüística. Ciertamente su tema de estudio era la filosofía de la mente y del lenguaje. O sea, eso es posible. A mí me encantaría poderme ubicar, digamos, en ese esfuerzo, ¿no? de gente que echa mano de todo lo que se sabe para poder abordar temas importantes. Esa es una transdisciplina, digamos, de ejercicio más individual o de grupos pequeños. El reto mayor es hacer transdisciplina empírica, o sea, tener un problema de estudio puede ser cualquiera y hay una variedad enorme de problemas que tienen que ver con lo mental y que conjunte especialistas de varias materias, las más posibles, para en conjunto abordar el problema. Con un lenguaje común. Para empezar, el lenguaje común. O sea, estamos ahora en el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos que se va a llevar a cabo en este instituto en un rato, en una sesión, hablando de transdisciplina todo el año. ¿Cuáles son la definición de este abordaje? ¿Cuáles son sus retos y demás? Un reto muy importante, y se puede decir así de entrada, es que cada especialista está casado con su materia. Está formado en ella, la conoce su historia, conoce sus métodos, conoce sus técnicas y además está casado con ella desde el punto de vista ideológico. Considera que su materia es la importante y ve a los demás con cierta sospecha. El romper esta sospecha, el tener lo que se podría llamar una humildad académica, sí, epistemológica, sí. El poder ver al otro y a la otra materia, el darle cabida, el escuchar su lenguaje, el aprender el lenguaje de otras materias. En realidad, cada materia científica no es que tenga un lenguaje totalmente distinto, pero ciertamente hay una jerga y hay una forma de tratar los problemas y un lente que son muy peculiares para cada una. ¿Cómo hacer para que esto realmente se vuelva comunal? Es el reto mayor de la transdisciplina. Bueno, yo lo he escuchado a usted hablar de varias cosas. Es usted médico y además está metido en problemas de filosofía y de psicobiología. Entonces, usted va en muy buen camino. Es un ejemplo para todos los que andamos estudiando estas cosas. Cuénteme qué lo motivó a dedicarse a la investigación y a la psicobiología y la ciencia cognitiva. Bueno, es un cuento que relato cada vez que me hacen la pregunta. Yo fui motivado por un maestro. O sea, eso es interesante porque es un poco el rol que tiene la universidad y la enseñanza en esto, ¿no? En el primer año de medicina, en el curso de anatomía, en la materia de neuroanatomía en particular, la primera clase nos la dio un refugiado español, Claro. Que venía con una formación de psiquiatra y de neurobiólogo en la escuela de Santiago Ramón y Cajal, que es nuestro santo patrono. Entonces, este hombre nos habló del sistema nervioso, del cerebro, de su historia, de su evolución y de el mayor reto que existe, que es cómo el sistema nervioso engendra, genera, alberga y ejerce funciones mentales y conductuales. ¿Quién era él? El maestro Dionisio Nieto Gómez, un madrileño que fue mi tutor de la tesis y que yo en aquella época, unos años después, me acerqué a él para trabajar con él, para hacer mi tesis con él, la hice. Yo quería ser psiquiatra, pero el hombre creo que tengo muchas cosas que agradecerle y una de ellas fue esta, me llevó al laboratorio, más que al pabellón psiquiátrico que él dirigía uno en la antiquísima manicomio de la Castañeda en la Ciudad de México. Me dirigió al laboratorio a hacer una tesis sobre la anfetamina, la psicosis por anfetamina. Curiosamente ahora es una de las drogas más generalizadas y peligrosas y difíciles que hay, ¿no? Entonces, desde entonces me metí al laboratorio, empecé a trabajar cosas básicas de neuroquímica, de psicofarmacología, y después me fui a Estados Unidos, estuve 2 años allá continuando mis estudios, y después regresé y ya empecé
me ha pasado constantemente esto de que cuando me siento ya enganchado en una materia y con más o menos familiaridad con ella, me llama la atención el jardín de al lado. Entonces, me pareció que era importante incorporar en este estudio no nada más cosas del cerebro y neurotransmisores y fármacos, sino también problemas de conducta, analizar la conducta animal y demás. Y ahí se me abrió un mundo, el mundo de la etología y demás, y me relacioné con gente de la biología. Y después, cuando ya me sentía más o menos enganchado en eso, me empezó a llamar la atención también el problema de la cognición, lo mental, la filosofía de la mente, etcétera, ¿no? Y el arte. Tiene usted una hija que es poeta y le interesan los asuntos estéticos. Digo, hablando del jardín de lado, ¿por qué no nos comenta un poquito cómo va esa interrelación? Bueno, la los interrelación sentimientos, es las emociones. en general con la estética o en particular con mi hija la poeta. Las dos Las cosas, dos doctor, para cosas. que lo conozcamos mejor. Bueno, en un momento dado, hace unos 10, 15 años, se formó un grupo transdisciplinario aquí de la universidad para abordar aspectos de la neurobiología de la música. Es un tema que ya tiene su tiempo en el mundo, el abordaje científico de la música es muy antiguo, es fascinante, pero a lo que nosotros nos llamaba más la atención es específicamente la emoción musical. La música nos atrae a todos los seres humanos, hay música en todas las culturas y demás, por el efecto emocional que produce. Entonces lo que nos interesó es ver desde el punto de vista neurobiológico cómo el cerebro maneja, procesa y demás la emoción musical. Hay una región en el cerebro, así como la B1 y la B2 en la parte visual. ¿Hay una región musical localizada? Hablando de localizacionismo, ¿no? No, ese es un buen tema porque sucede con la música como sucede con el lenguaje. No hay una zona específica del lenguaje. Claro, hay zonas que tienen que ver con la emisión del lenguaje. Fue el primer módulo cerebral que se reconoció en la historia de la ciencia, un módulo que se llama de Broca, que está lesionado y produce una afasia motora. La gente que tiene una lesión en la zona de Broca no puede hablar, no puede generar lenguaje. Hay otro módulo un poco más atrás de este que se llama el módulo de Wernicke, cuya lesión produce que el sujeto no entienda lo que se le habla. Ahí sí hay como módulos bastante localizados. Pero aquí es uno de los problemas fascinantes de la ciencia cognitiva moderna, de la neurociencia cognitiva en particular, la localización de las funciones mentales. ¿Qué tan localizadas o no están las funciones mentales? Cuando es algo muy básico, la función está relativamente localizada. Quiere decir que hay un grupo de neuronas que procesan esa información en particular. Pero mientras más elaborada es la información, menos localizada Los está. chunks de información, ¿no? Los estímulos. Lo que se requiere es redes neuronales y es el caso de la música. Se manejó durante mucho tiempo que la música residía, entre comillas, en el hemisferio derecho del cerebro, mientras que el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Esto está rebasado. Es cierto que hay mayor representación izquierda en el lenguaje y mayor representación derecha, cuando menos en la emoción del lenguaje. Pero es curioso, nosotros encontramos en aquella época que la música familiar, que nos es sumamente agradable, activa más el hemisferio izquierdo. Es decir, la reconocemos más, es más lingüística, tiene una gramática que nos es más familiar, hablamos ese lenguaje. En cambio, cuando oímos música que nos es extraña, que nos es desagradable, se activa más el hemisferio derecho. Entonces, es una aportación que nos interesó en un tiempo. Esa fue mi entrada, digamos, a lo que se llama ahora la neuroestética, las bases neurológicas o neurobiológicas de las disciplinas estéticas. Después me interesó, ya no hice trabajo empírico sobre esto, la danza, la literatura mucho. La poesía, claro. La poesía en particular y demás, ¿no? Y con mi hija, que es poeta, hicimos un trabajo que Elisa Díaz Castelo, para quien no la conozca. Elisa Díaz Castelo. Estupenda escritora. Sí. Ganadora de premios. Sí, tiene el premio Aguascalientes y demás, ¿no? Ella tiene una poesía con un influjo o con un aroma muy científico. Curiosamente, esto, en vez de desmerecer, yo siento que a ella le ha producido una amplitud de capacidades y de intereses y de objetivos muy interesante. Con ella tenemos un trabajo en conjunto publicado en una revista de divulgación, Elementos, de la Universidad
de Puebla, que habla de la neuropoética. Es posible encontrar la base neurológica de la poesía, del yo poético, de la metáfora. Todos esos son temas de investigación. Ay, qué fascinante. Me encantará leerlo. Sí. Oiga, doctor, y hablando del yo, ¿cómo ve usted actualmente la investigación sobre la conciencia y el yo en nuestro país? Pues es un tema, el tema de la conciencia estuvo relegado prácticamente de la investigación científica durante un periodo muy largo del siglo XX. Esta es una historia fascinante que no me da tiempo ahora de comentar, pero prevaleció un enfoque mucho más positivista de la psicología, fundamentalmente, por ejemplo, el conductismo, que prevaleció durante mucho tiempo y que tiene un lugar muy importante en la investigación científica. Prevaleció no solamente desde el punto de vista práctico, de investigación empírica, de aprendizaje animal, que es indispensable utilizar sus métodos, pero también como una filosofía de la psicología. La idea de que la psicología no es la ciencia de la mente, porque la mente no puede ser vista objetivamente, es una ciencia del comportamiento. El comportamiento sí puede ser evaluado. Esto es en parte cierto y tuvo un impacto brutal, obviamente, en la investigación científica. Sí. Con el advenimiento de la ciencia cognitiva, entró francamente en conflicto con el conductismo. Y esto es parte de la historia fascinante de esta materia. La controversia entre Skinner, el padre del conductismo, y Chomsky, que tiene 95 años y aún vive, y que tuvo un debate muy interesante, fascinante con Skinner. Y yo tengo la impresión de que este fue el nacimiento realmente de la ciencia. Ese debate fue el nacimiento de la ciencia cognitiva como tal. La idea de que no es evitable el estudio de la mente por medios indirectos, lenguaje, por medio del comportamiento, por medio de análisis del sistema nervioso. Es indispensable abordar la mente. Entonces, esa parte es parte de la historia y es fundamental. Muchas gracias, doctor. Pero entonces, ¿vamos avanzando en el estudio del yo? Sí, yo creo que sí. De hecho, uno de los primeros trabajos, creo que el primer estudio, el primer libro filosófico de Jean-Paul Sartre fue sobre el yo. No es el más conocido de él, pero es muy rescatable. Sartre fue un filósofo de una enorme trascendencia en los años 50 y 60. El existencialismo prácticamente estaba encarnado en Sartre. Después desapareció un poco el interés y ahora se está retomando. He visto que está como de regreso el interés. Sartre establece una diferencia fascinante. Estoy pensando que ya había establecido Unamuno antes, muy rápidamente. Sartre se metió a fondo sobre esto. La idea de que una cosa es el yo subjetivo, la subjetividad misma que tiene que está encarnada en un cuerpo, en un sujeto, y desde esa encarnación habla el sujeto. Utilizamos el pronombre yo en primera persona, usualmente de esa manera. Yo pienso, yo creo, claro, etcétera. Esto hablado de Hanna y de Antonio Damasio también, ¿no? Sí, esto lo retoman varios actualmente. Sí. Pero lo que quiero rescatar es que ese yo subjetivo no puede ser objeto de análisis objetivo. Es cierto. Y eso limita mucho la investigación. Pero Sartre estableció que el yo, así como en tercera persona, como una entidad, sí puede ser analizado. Es como... Como estudios en primera persona y en tercera, fenomenología, digamos. Exactamente. Entonces, Sartre era un fenomenólogo finalmente. Entonces, ese rescate es muy importante y en mi definición, el yo es la representación que tiene un sujeto o una persona de sí misma y esa es tratable de esa manera. No tenemos un concienciómetro, no tenemos un aparato que enfoque en la cabeza de una persona y lea lo que esa persona está pensando, sintiendo o intentando hacer. Un proceso metacognitivo, pero sería muy elemental. Es metacognitivo. Entonces, quiere decir que sí es posible analizar el yo de esta manera como representación que una persona tiene de sí misma. Incluso así hablamos a veces. Y el libro que mencionó usted y el trabajo que acabo de presentar en este simposio tiene que ver con esa multiplicidad de yoes de los que hablamos, el yo narrado,
Cuando una persona narra... El que habla Ana Bortolán también, ¿no? El yo narrativo. Sí, el yo narrativo. Es uno de ellos. Hay muchos. Sí. Está el yo soñado, el yo del recuerdo. Yo he tenido oportunidad de verlo a usted hablando del yo ya en 2 ocasiones en vivo y es fascinante la cantidad de yos que suma y la cantidad de libros que ha leído usted. Bueno, lástima que no tenemos en esta entrevista tiempo de abordarlo, pero quiero que me prometa otra entrevista sobre el tema porque es fascinante y nunca he oído a nadie partir del handbook del yo, ¿verdad? Y luego además sumarle todo lo que ha leído usted. De eso hablaremos, si nos permite el 5 hacer una segunda entrevista. Con mucho gusto. En otra ocasión. Bueno, y con todas estas participaciones y hablando de seminarios en los que participa, ¿a qué paradigma teórico de las ciencias cognitivas se adscribe usted y cómo lo integra con su participación en la Academia Mexicana de la Lengua, en donde es otro orden? Bueno, es interesante la pregunta misma porque en efecto existen paradigmas en las ciencias cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay teorías, tendencias, aproximaciones polémicas en la ciencia cognitiva. Así rápidamente. La ciencia cognitiva inicial, la original, Chomsky y varios seguidores y demás, tenían una aproximación muy particular. La idea de representación para ellos es fundamental, la representación mental. Y durante una época muy larga, la idea de que una percepción, por ejemplo, es una representación de una silla o de una mesa. Y esa es la representación mental, no es el objeto, es una recapitulación que hace el cerebro que se convierte en una percepción en nuestra conciencia. Esa es una representación. Pero casi todo para la ciencia cognitiva clásica es una representación mental. Esto entró en conflicto ya 2 veces en la historia, porque esto fue en los años 60, 70. En los años 80 apareció una nueva tendencia que ya no es tan encapsulada, porque parte de la teoría original era precisamente localizacionista. La percepción debe estar localizada en el tiempo y en el espacio, en el cerebro en particular, en un grupo de neuronas que representan a ese objeto. Esa sería, digamos, un hecho o una propuesta elemental de esto. Pero la teoría que se llamó conexionismo en los años 80 puso en duda esto. Más bien, la representación existe, pero existe de una manera distribuida en el cerebro, y distribuida en las máquinas, y distribuida en el mundo. Usted habla de una parvada de pájaros que así se mueven. Podría ser una parte de del conexionismo. Pero después, en los años 90, a finales de los años 90, aparece otra tendencia de la ciencia cognitiva que fue realmente revolucionaria, la que se llama cognición situada o ciencia cognitiva situada. El famoso enactivismo. El enactivismo. Uno de sus principales proponentes fue un extraordinario investigador latinoamericano, chileno, Francisco Varela, que yo lo traté muy brevemente en un congreso, falleció muy tempranamente a los 50 años, pero ese hombre es el paradigma a seguir de la ciencia cognitiva. Era médico, era biólogo, era cognitólogo, era filósofo de la mente, era meditador, y trató de juntar todas estas materias de una manera extraordinariamente lúcida. Es muy arriesgado el trabajar en tantas materias porque resbala uno muy fácilmente. Él no resbalaba, tenía una formación tan extraordinariamente sólida y era tan articulado que es un ejemplo a seguir, como ya mencioné a Dennett, hay varios más. Él es uno de ellos. Entonces él pensó que no existe la representación mental, lo cual es muy audaz. Él consideró que toda cognición, toda mentalidad se refiere al mundo, a la relación del sujeto con su cuerpo y el cuerpo con el mundo. O sea, la cognición no está metida en el cráneo, está como distribuida en el mundo, ¿no? Aquí volteamos y corporizada. Y corporizada y además está encarnada. Esa es la palabra que suena muy teológica, pero es en este caso muy científica. La cognición está encarnada, desde luego en el cerebro, en el cuerpo, en el comportamiento del cuerpo y en lo que el cuerpo produce en el mundo. Sillas, mesas, cámaras, fórmulas matemáticas, etcétera, ¿no? Es una propuesta extraordinariamente
verosímil, interesante, tiene sus problemas. Creo que, en mi opinión humilde, Varela y otros han llevado demasiado lejos esta tesis a negar por completo la representación mental. Yo siento que no hay forma de negarla, pero lo que sí hay es que cambiarla. Ya la representación no es algo que suceda en el fondo del cráneo, en algunas cuantas neuronas, es una representación que está efectivamente en alguna parte del cuerpo está, pero se manifiesta en las acciones expresivas del ser humano, en su comportamiento. El comportamiento se vuelve elemental en el estudio y está plasmada en el mundo, en la estética, por ejemplo, ¿no? Por eso es que la estética ya forma parte, la neuroestética forma parte del interés cognitivo, digamos, en general. Entonces, esta última tendencia, yo me siento bastante identificada con ella, tengo algunas diferencias, algunas críticas, entonces tampoco me puedo yo ubicar, digamos, nítidamente en este panorama. Sigo siendo neurobiólogo en el fondo, sí considero que el sistema nervioso y el cerebro es fundamental para el ejercicio de la mente y de la cognición. Nos vamos a tener que despedir, doctor, porque el tiempo corre demasiado rápido y con muchas ganas de preguntarle otras cosas que teníamos aquí preparados, pero brevísimamente, antes de decirle adiós a nuestro auditorio, ¿en qué está trabajando ahorita, doctor? Bueno, yo hago dos cosas, digamos, más o menos simultáneas. Mantengo ciertos estudios empíricos, ya no tengo un laboratorio, pero tengo muchos colegas y exalumnos que afortunadamente tienen laboratorio. Yo me adhiero a su grupo de trabajo, estudiando varias cosas. Seguimos, por ejemplo, con una tesis sobre música, que es muy interesante, que lleva a cabo una investigadora que está haciendo su doctorado sobre la imaginación musical en este caso, que es muy interesante. En qué consiste la imaginación, cómo se puede estudiar y demás. Pero aparte de los intereses, digamos, prácticos, mi interés teórico va sobre el problema de la conciencia, lleva ya muchos años, la conciencia de uno mismo, que la plasmé en este libro que mencionó usted, la neurofilosofía del yo, y últimamente sobre la multiplicidad de los yoes, de las representaciones de uno mismo en la mente y el comportamiento. Ahí sí utilizo mucho la enacción, porque uno no es el mismo todo el tiempo, ni a todas horas del día, ni de la noche y demás. Y esas diferencias se muestran andando, se muestran en la acción. Claro. Y esas diferencias, o sea, la multiplicidad de yoes, es el tema teórico que estoy trabajando actualmente. Pues eso va a ser para la siguiente entrevista, para el 5 Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias a quienes nos apoyaron, estudiantes del doctorado en Ciencias Cognitivas, de la maestría en Ciencias Cognitivas. Muchas gracias, doctor. A usted por el interés. Buenos días a todos.